Bendecido día, mis amigos. Soy el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es martes 21 de mayo y esta es la frase para hoy. Ser cristiano es reconocer que no somos lo suficientemente santos para entrar en el cielo sin la ayuda de un Salvador. Hermanos, hemos sacado este momento para encontrarnos con Jesús, que siendo Dios sigue buscando la manera de hablarnos, de entrar en nuestras vidas. Piensa, hermano, que Jesús, siendo Dios, se quedó con nosotros en un pedacito de pan y un poco de vino. Dos cosas materiales y diminutas que son transformadas por su espíritu en su cuerpo y en su sangre para habitar en nosotros. Dios se humilla hasta el extremo por amor a nosotros y nos habla al corazón hoy en su palabra. Hoy nos pide que seamos humildes y busquemos el bien de los demás, siendo sus servidores. Jesús sabe que el orgullo es una de nuestras grandes debilidades. Por eso nos ofrece su gracia. Por eso Él se hace humilde, para que nosotros podamos ser humildes también, venciendo el orgullo. Entonces, escuchemos al Señor en su palabra y hagámonos uno con Él, para que podamos ser humildes como Él nos pide. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es, acaso, de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 54. Descarga en el Señor lo que te agobia. En la angustia me dije, si tuviera, como la paloma, alas, yo me iría volando por el desierto, para poder vivir libre de intrigas. Descarga en el Señor lo que te agobia. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Descarga en el Señor lo que te agobia. Solo veo en la ciudad violencias y discordias que da día y noche por sus murallas rondan. Descarga en el Señor lo que te agobia. Descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te aliviará. La derrota del justo para siempre jamás permitirá. Descarga en el Señor lo que te agobia. Del Santo Evangelio según San Marcos,
capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué difícil es a veces resistir el egoísmo y los celos. O cuánto anhelamos ser el más poderoso, el más importante. Gran parte del mundo en el que vivimos gira en torno a la competencia y la comparación. Incluso en nuestro evangelio de hoy, los discípulos están atrapados en una disputa ridícula sobre quién entre ellos era el más importante. En realidad son casi graciosos estos inaceptables pensamientos puramente humanos que surgen incluso en medio de los momentos más serios. Los discípulos actúan como niños cuando se pelean sobre quién es el mejor o el jefe de todos. Jesús aprovecha esta oportunidad para enseñarles acerca de la humildad y el servicio. Estos valores iban de la mano con lo que Él ya les había enseñado acerca de rechazar el orgullo y amar a los demás. No es un camino complicado en el que estamos, pero sigue siendo desafiante. Vivir como el Señor enseñó requiere fe, compromiso y gracia. Los apóstoles respondieron al llamado de seguir a Jesús y realmente querían aprender el camino del reino. Pero estaban influenciados por las costumbres del mundo y el deseo de distinción, como ciertamente podemos estarlo nosotros hoy día. Santiago habla de esta tendencia en la primera lectura de hoy. Exhorta a su comunidad a someterse a Dios, porque solo por la gracia de Dios tenemos la capacidad de resistir la atracción de los deseos desordenados y conformarnos al corazón de Cristo. Citando las Escrituras, escribe: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces necesitamos practicar la humildad. Y practicar la humildad cuesta. Por eso hay que pedirle a Jesús constantemente. Es morir a ti mismo cada día. Es decir, morir a tu orgullo, a tu ego personal. Es dejar que el otro sea primero que tú. Es luchar porque el otro sea feliz. Vivir en humildad nos da paz y por ende felicidad. El que siempre quiere tener la razón es feliz por un minuto, pero luego se sentirá solo. El que se le suben los humos por un puesto, ya sea en el trabajo o en la iglesia, pronto por sí mismo irá decayendo ante los demás. Por eso Jesús nos llama hoy, como a los discípulos, a ser humildes seguidores de Él. Piensa hoy, hermano, ¿qué te impide en ocasiones ser humilde? Practicar la humildad, vivirla. Si Jesús, que es Dios y es el Maestro, no lo fue ni lo es, ¿cuánto más nosotros, que somos sus seguidores, necesitamos serlo? Ser humildes. El que es humilde siempre le encuentra una solución a las situaciones difíciles que encuentra en la vida.
porque reconoce que no depende de sí mismo, sino que depende de Dios. De igual manera, si te encuentras en una dificultad con alguien y eres capaz de ser humilde y buscar la paz y la reconciliación con esa persona, serás tú el más feliz, porque la humildad y el servicio van de la mano. Servir es buscar el bien del otro, dejar en ocasiones nuestro orgullo para ayudar a alguien, aquel que quizás no se lo merece o no se lo ha ganado. Lo contrario a la humildad es el orgullo, la soberbia, que nos domina y no nos deja perdonar o servir a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Hoy, hermano, que me escuchas, deberíamos ver si realmente estamos siendo humildes y pensar en qué áreas de mi vida no lo estoy siendo y pedir a Dios su gracia para hacerlo. La humildad te hará grande ante los demás. El más importante no es el que lo tiene todo, sino el que lo comparte, el que se da a los demás. Seguir a Jesús debería llevarnos a la humildad. Incluso ser cristianos es reconocer que no somos lo suficientemente santos para entrar en el cielo sin la ayuda de un Salvador. La humildad es una virtud que puede contrarrestar las tentaciones de este mundo en el cual nos impulsa a ser los primeros y tener en mente siempre el sobresalir sobre los demás. No podemos simplemente salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Redentor y Dios envió a su Hijo Jesús para darnos su gracia y ayudarnos a ser humildes. Para confesar nuestra fe debemos dejar de lado nuestro orgullo y recordar cuánto nosotros como seres humanos necesitamos la misericordia de Dios para ser salvos. Que esto nos motive cada día a vivir en humildad, sirviéndonos los unos a los otros. Ahora bien, mis queridos amigos, hoy las lecturas nos lanzan un reto: ser humildes y servir. Entonces, podrías preguntarte, ¿qué acciones en mi diario vivir me hacen ser humilde y cuáles no? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este día una vez más, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, por ser tan humilde que te quedas con nosotros a través de tu palabra, en los sacramentos, en los hermanos que nos rodean, Señor. Gracias por tanto amor. Enséñanos, Jesús, cada día en nuestras situaciones diarias a vivir en humildad, a vivir amando, sirviendo a los demás como tú nos has enseñado. Danos tu gracia, Señor, porque reconocemos y te pedimos perdón, Señor, porque somos orgullosos, porque nos gusta llamar la atención, ser los primeros, los más importantes. Pero tú nos transformas cada día a través de tu palabra, a través de tu gracia. Hoy, Señor, te damos gracias y te pedimos que podamos ser humildes. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor. Todo lo bueno se acaba, pero vuelve porque Jesús se queda con nosotros. Nunca nos deja solos. Siempre está ahí enseñándonos a ser humildes como Él, a vivir en humildad. La humildad trae felicidad, trae paz y muchas cosas buenas. Luchemos cada día por ser humildes. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y te recuerdo siempre que si te gustó este video, lo compartas con alguien. Te suscribas en este canal si no estás suscrito. Eso nos ayuda a poder seguir evangelizando, llevando el mensaje de Dios cada día a aquellos que están a nuestro lado. No te olvides de hacerlo y ayudarás a seguir proclamando el Evangelio, ese llamado que Dios nos hace a todos, sin excepción. Y no te olvides, ser cristiano es reconocer que no somos lo suficientemente santos para entrar en el cielo sin la ayuda de un Salvador.